Este es un vídeo muy anticipado y que me habéis pedido muchísimo, y tiene que ver con algo que Bitcoin realmente tiene que hacer para poder empezar un nuevo ciclo alcista. Porque mirad, Bitcoin no ha conseguido hacer nada particularmente impresionante en las últimas semanas o meses, y creo que hay una fuerte razón para esto que cubriremos en este vídeo con muchísimos datos, y no os preocupéis porque será sencillo de entender. Pero antes de empezar, quiero que hagamos un poco de análisis a corto plazo como es costumbre en este canal. Sabéis que esto es lo que más me interesa, y la primera cosa clave de la que quiero hablaros es de hecho esta nube de Ichimoku de 4 horas. Os he hablado mucho de que esto podría ser un problema y que podría hacer que Bitcoin se desplomara, pero por ahora estamos tradeando dentro de ella sin ningún problema. Antes de entrar en ella, vimos un rechazo aquí y simplemente estamos flotando dentro de ella, lo cual sin duda es una buena noticia porque previamente en nuestras nubes de Ichimoku de 4 horas nos han causado ya unas cuantas buenas caídas en este mercado. Esto de aquí de hecho es una excepción, pero si nos fijamos en cuando hemos tenido una buena nube de Ichimoku de gran tamaño, generalmente solemos tener un montón de rechazos en este indicador. Y por ahora parece que Bitcoin lo está aguantando sin bastantes problemas, lo cual sin duda es fantástico. Y de hecho esto se pone aún mejor. Si ahora nos fijamos en esta gráfica, podemos ver que Bitcoin se encuentra en una pequeña cuña descendente, lo cual generalmente será un patrón alcista en los mercados financieros, aunque no necesariamente para Bitcoin, pero aún así esto funcionó a su favor. Y esto tiene más o menos esta pinta, aunque bueno, obviamente dependerá de cómo lo dibujemos, pero no es realmente importante, el mensaje sigue siendo el mismo. Y aunque no quiero llamar a esto que hemos visto aquí una ruptura, porque ni siquiera hemos tenido una gran subida, lo que sí que me parece algo muy positivo de esta acción del precio es que hemos vuelto a bajar a retestear esta zona de resistencia y la hemos utilizado como soporte. Previamente encontrábamos bastante resistencia a lo largo de esta línea, como por ejemplo en estos dos puntos, pero ahora esta línea se ha convertido en soporte y esto es absolutamente fantástico, una muy buena señal. Y creo que si continuamos haciendo estas cosas, no necesariamente muy alcistas, pero desde luego nada bajistas, podremos empezar a ver cómo se desarrollan buenas zonas de soporte para Bitcoin. Esta nube de Ichimoku de una hora es una buena nube, y aunque es en la temporalidad de una hora y no me interesa tanto, de todas formas me gusta lo que estoy viendo. Y si ahora volvemos a echarle un vistazo a la temporalidad de 4 horas, y de hecho a esta gráfica en concreto, y ahora medimos la altura de esta cuña descendente, esto abarca más o menos un 10,26% desde el fondo hasta el techo, y si llevamos esto a nuestro punto de ruptura para darnos un objetivo especulativo, esto aproximadamente nos pondría sobre los 18.200. Y esto está muy cerca de uno de esos niveles clave en los que nos hemos fijado desde hace tanto tiempo. Si estáis suscritos y si estáis viendo todos estos vídeos, muchas gracias por hacerlo, ya sabréis que hemos estado fijándonos en este nivel de los 18.500 dólares, así que esto está bastante cerca, más o menos a un 1 o 2%. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Y este me parece un nivel de precio bastante bueno al que Bitcoin podría acabar llegando. Y este es básicamente el escenario alcista que os pintaba cuando os decía que Bitcoin podría acabar teniendo una deviación por encima de este nivel, el cual, si habéis estado prestando atención más o menos desde junio de este año, sabréis que este es el gran mínimo que Bitcoin estableció justo después de este desplome y antes de empezar este rally al alza. Esta podría ser una zona hasta la que Bitcoin podría subir y generalmente, teniendo en cuenta la forma en la que se está moviendo el mercado, sabemos que a Bitcoin le está encantando formar deviaciones, lo cual significa que tenemos nuestro nivel de resistencia aquí, pero de hecho, acabamos tradeando un poco más arriba o desviándonos por encima y luego volvemos a desplomarnos. Aquí lo hacemos con nuestro nivel de soporte antes de volver a subir, así que esto es algo muy común que sucede para joder a la mayor cantidad de traders en el mercado, es genial para los market makers y para los que sepáis hacer dinero de las liquidaciones y todo eso. Y hay muchas formas en las que estas cosas pueden darnos dinero, pero generalmente no es que sean demasiado accesibles para el público minorista como tú o yo. Pero ahora que ya sabemos que esto sucede, creo que es justo decir que podríamos acabar subiendo hasta aquí y que si tenemos una pequeña desviación por encima de esto, ya estaremos en este objetivo del que os hablaba, lo cual me parece genial. Y la otra buena noticia es que potencialmente podríamos estar formando algo parecido a un triángulo ascendente aquí. Y no quiero profundizar demasiado en esto porque, aunque esto es la temporalidad de 4 horas, esto se ha formado en un pequeño periodo de tiempo. Empezó a formarse el 23 de este mes y ya estamos a día 28, así que han pasado unos 4 o 5 días. En ningún caso es un triángulo ascendente demasiado a largo plazo, así que no me parece algo a lo que merezca la pena prestar demasiada atención. Pero aún así sigue estando ahí. Y si dibujamos esto en otra gráfica, y aunque en el anterior
anterior ejemplo estaba dibujado bastante a grosso modo, creo que sí que hay algo aquí y que esto sí que parece algo parecido a un triángulo ascendente. Sin duda no tenemos por qué llegar a tradear hasta el ápice, eso llevaría bastante tiempo y creo que esto podría resolverse relativamente pronto. Y estos triángulos ascendentes básicamente son una representación de que nuestros mínimos se están volviendo cada vez más altos mientras que mantenemos el mismo techo. Esto nos muestra que en general la presión de este mercado es al alza. Al mantener el mismo techo, esto al final acabará explotando. Y dado que el patrón apunta al alza, podemos hacer la asunción de que esto podría acabar subiendo, aunque generalmente solo tenemos un 66% de probabilidades de que esto suba. Un 66 es mejor que un 50, y sin duda mejor que cero, así que sin duda mantendré un ojo puesto en esto. Y esto es básicamente todo a corto plazo, pero lo que realmente creo que necesita Bitcoin para poder tener un buen rally al alza es algo más de lo que vamos a llamar desacoplamiento. Bitcoin lleva mucho tiempo estrechamente correlacionado con el S&P 500 y a la inversa con lo que le pasa al índice del dólar, y esto es algo de lo que hablamos muy a menudo, pero quiero mostraros algo bastante interesante que tiene que ver con las sesiones de trading de domingo para Bitcoin. Bitcoin nunca deja de tradear, el mercado está abierto 24/7 y en comparación, por ejemplo, el S&P 500 está cerrado los fines de semana. Por ejemplo, ahora faltan todavía unas horas para que vuelva a abrir e incluso el dólar deja de tradear. De hecho, este índice no está tradeando ahora mismo. Así que estos no son mercados 24 horas, pero Bitcoin sí lo es. Y el motivo por el que esto es una información importante es que si Bitcoin solo forma movimientos cuando el resto de mercados están abiertos, esto nos dice que Bitcoin de hecho necesita que esos mercados le muestren la dirección en la que tiene que moverse. Este es un punto muy importante y antes de mostraros más gráficas quiero hablaros un poco más de esto. Si Bitcoin no es capaz de producir movimientos por sí solo, significa que podría acabar siendo retrasado o frenado por lo que sucede en otros mercados. Y digo esto como si no supiera de qué va todo, pero obviamente si lleváis un tiempo viendo el canal ya sabréis que sí que lo sabemos perfectamente. Bitcoin solo es capaz de moverse al alza si el S&P 500 se mueve al alza y generalmente el S&P 500 solo sube y el dólar se mueve a la baja. Esta es una relación muy clara y no voy a gastar nada de tiempo demostrándosla porque es demasiado obvia. Y no sé por qué tanta gente estaba en desacuerdo conmigo antes, pero al menos ahora parece que ya hay un acuerdo generalizado respecto a este tema. Así que por fin la gente está empezando a prestar un poco menos de atención a Bitcoin en sí y fijándose más en lo que sucede en mercados más tradicionales. Y esto me parece una nota muy importante porque creo que hasta que esto deje de suceder, Bitcoin seguirá siendo frenado. Y esto es básicamente el fundamento de lo que quiero hablaros en gran parte de este vídeo. Y tengo una gráfica muy interesante que mostraros, que es esta gráfica del trading de los domingos. Sé que puede parecer un poco abrumadora, pero voy a explicároslo. Cada línea roja que veis aquí es una sesión de trading de domingo en esta temporalidad diaria en Bitcoin, obviamente. Y muchos de vosotros me pedisteis este vídeo hace mucho tiempo y no tuve la oportunidad de hacerlo por toda la volatilidad que hemos estado viendo. Pero echemos un vistazo a lo que hemos estado viendo en los domingos de trading. Tenemos algunas excepciones en las que sí que hemos visto grandes movimientos en domingos, especialmente después de sesiones con gran volatilidad, pero generalmente no suceden cosas realmente importantes los domingos, al menos generalmente. Si nos fijamos en los domingos veréis que no sucede demasiado trading. La mayoría de las sesiones con gran volatilidad de hecho suceden antes o después de un domingo, pero no necesariamente en domingo. Y esto es realmente importante porque ahí es cuando tenemos cerrados los mercados CME, cuando el S&P 500 no esté tradeando y el dólar tampoco. Bueno, obviamente depende en vuestra zona horaria, pero estoy hablando de la zona horaria de Dubái, GST. Pero esta es una nota muy importante porque si nos fijamos bien, y podéis pausar el vídeo y fijaros en todas las líneas rojas, pero es bastante claro que Bitcoin ya no es capaz de producir tanta volatilidad en los domingos como de costumbre. Y esta es una prueba muy fuerte para sugerir que Bitcoin no se está moviendo con su propia mente, sino que Bitcoin se mueve a merced de los otros mercados. Y quiero decir, eso está bien. Y como analista veo esto como una bendición porque Bitcoin no es tan fácil de analizar como cosas como el S&P 500 o el dólar. Nuestro análisis en todos estos mercados ha sido muy bueno, pero especialmente con el dólar y el S&P 500. Pero si lleváis viendo el canal desde hace un par de meses, sabréis que hemos estado muy acertados con estos dos mercados. Son muy fáciles de analizar. Me encantaría atribuirme el mérito y adular mi ego, pero en conclusión, no es demasiado difícil producir muy buen análisis en estos mercados. Y si Bitcoin está estrechamente correlacionado con esto, eso hace nuestra vida como traders mucho más sencilla. Y esto es absolutamente fenomenal, porque si
si queréis aprovecharos de lo que está sucediendo en el mercado, podéis hacerlos con estos preciosos bonos que os ofrecen BitGet y Bybit. Estos $30.000 de Bybit y estos sencillísimos $400 de bono que os ofrece BitGet. Y si solo tenemos que analizar los mercados más grandes, nuestro trabajo ya está medio hecho. Y, por cierto, si esto os interesa, BitGet está disponible en cualquier parte del mundo sin utilizar un VPN y sin hacer KYC, y podéis conseguir estos $400 de forma muy sencilla para utilizarlos en lo que queráis dentro de la plataforma. Si hacéis dinero, genial, porque os quedaréis los beneficios, y si no, ni siquiera era vuestro dinero. Además, también tengo que mencionar que PrimeXBT nos ofrece algo parecido, hasta $7.000 como bono, pero además nos permiten tradear cosas como el S&P 500, incluso petróleo e índices de Forex. Pero bueno, volvamos al vídeo. Ahora vamos a echarle un vistazo a otra prueba que me parece muy interesante. Esta es una gráfica que nos muestra el precio de los CME Futures de Bitcoin y en la que podemos ver la última vez que tuvimos una brecha bastante considerable para Bitcoin, la cual, por cierto, está muy por encima de nosotros y todavía no ha sido rellenada, y aunque no tiene por qué ser rellenada, generalmente lo son. Además, también tenemos otra brecha aquí arriba, pero generalmente Bitcoin no es capaz de producir demasiados CME gaps. Tenemos alguna por aquí, otra por aquí, pero generalmente son bastante pequeñas, están siendo rellenadas bastante rápido como veis, y no llegan en sesiones de trading con una volatilidad particularmente alta. Y aquí tenemos otra que veamos si ha sido rellenada. Sí, lo ha sido. Pero bueno, tampoco estamos viendo ninguna de estas brechas CME que sea particularmente grande, lo cual de nuevo es más evidencia de que este mercado necesita desemparejarse. Si no somos capaces de producir una acción del precio que sea significativa para Bitcoin, en la que Bitcoin lleva el timón, entonces no tendremos un mercado alcista. Si Bitcoin no está rindiendo mejor que otros mercados, entonces la única forma de que Bitcoin entre en un mercado alcista es si esos otros mercados tienen un mercado alcista. Y esta no es una apuesta que quiera hacer particularmente, y por un par de motivos, pero especialmente porque los índices como el S&P 500 generalmente se mueven bastante lentamente. Quiero decir, el S&P 500 no se mueve de formas tan locas como lo hace Bitcoin, y por eso es más seguro. No estamos en Bitcoin para hacer dinero lentamente. Estamos en Bitcoin y en las criptos para hacer dinero rápidamente, y si el S&P 500 no está haciendo esto por nosotros, y Bitcoin depende de ello, realmente no estamos haciendo ningún progreso, ¿cierto? Y esto es algo muy importante a tener en mente. Aunque, obviamente, esto no es un problema para traders como vosotros o yo. Bueno, no sé vosotros específicamente cada uno, pero sé que gran parte de vosotros también sois traders de derivados. Así que podemos hacer dinero si el mercado sube o si baja, y es lo que estamos haciendo dentro de Forflays VIP, al cual podéis acceder con el descuento del 60% que tenemos por el Black Friday. Nosotros hemos estado haciendo esto y nos ha ido genial, pero en cuanto a las inversiones y ver esas cosas subir, para que eso suceda necesitamos ese desacoplamiento. Tenemos que empezar a ver cómo se producen más de estos CME gaps en la gráfica, cosa que antes veíamos muy a menudo, y que ahora ya no las tengamos me parece bastante importante, porque esto significa que Bitcoin necesita que los otros mercados financieros más tradicionales se muevan para hacerlo él. Y creo que si empezamos a percibir un cambio en esto, estaremos en una mejor posición. Y aquí tenemos otro ejemplo en el que podemos ver que el dólar tiene una clarísima correlación inversa con Bitcoin. Y si nos fijamos en esta línea roja que marca la misma fecha tanto en el dólar como Bitcoin, veremos que el dólar realmente empieza a dispararse aquí el día 8 de noviembre de 2021, así que hace poco más de un año, y ahí es exactamente donde empieza esta caída catastrófica para Bitcoin. Algo muy importante porque estamos viendo una clarísima correlación inversa. Y esto ha empezado a cambiar muy recientemente y no particularmente en la dirección que queríamos, pero aún así lo estamos viendo. Si nos fijamos en el dólar, hemos visto una caída bastante grande para el dólar, y esa correlación inversa con Bitcoin ya no está ahí porque, al mismo tiempo, Bitcoin también se ha desplomado. Así que este no es el desemparejamiento que queríamos, pero es el que tenemos. Y esto al menos es un principio. Quiero decir, no quiero darle demasiado peso a esto porque creo que una de las razones principales por las que el dólar se ha desplomado
Es básicamente por cómo han estado subiendo los tipos de interés y todo eso. Y creo que el motivo principal por el que Bitcoin se ha desplomado es por el drama de FTX y los efectos dominó que esto haya podido desencadenar. Así que ni siquiera creo que esto sea un desemparejamiento entre comillas relevante, sino más bien el mercado reaccionando con miedo a algo que supongo que es bastante aterrador. Y la verdad creo que eso es todo, porque si nos fijamos en el S&P 500, podemos ver que ha continuado con una muy buena subida contra el dólar, pero Bitcoin realmente no está correlacionándose con el S&P 500 ahora mismo, lo cual paró básicamente cuando empezó el drama de FTX. Si nos fijamos en esta gráfica en la temporalidad de 4 horas, el drama de FTX empezó más o menos aquí arriba, el 7 u 8 de noviembre, más o menos por aquí, que mientras que en Bitcoin es donde las cosas empezaban a ponerse muy mal para el mercado, en este mismo punto, el S&P 500 simplemente continuó con su rally al alza. Y podemos ver esto muy claramente si superponemos la acción del precio del S&P 500 por encima de la de Bitcoin. Podemos ver muy claramente dónde comienza todo esto. El drama de FTX, si no me equivoco, empezó más o menos aquí. No recuerdo exactamente dónde, pero digamos el 7 de noviembre. Y mientras que sí, el S&P 500 tiene una pequeña caída, podemos ver cómo esta línea naranja, el S&P 500, sale totalmente disparado al alza, dejando a Bitcoin atrás. Me parece que esto es muy claro. Bitcoin no fue capaz de producir las mismas ganancias que el S&P 500 y esto es muy claro. Si nos fijamos en este máximo, en el S&P 500, en el mismo momento Bitcoin estaba en los $21.000 y el S&P 500 superó por bastante ese mínimo el 14 de noviembre, pero Bitcoin en ese mismo periodo de tiempo tuvo un enorme desplome. El 14 de noviembre Bitcoin había caído más o menos un 20% y el S&P 500 estaba teniendo un rally, rompiendo sus máximos y sigue estableciendo máximos más altos ahora mismo. Y esto es algo que no podemos decir de Bitcoin. Así que creo que este pequeño desemparejamiento que estamos viendo está causado por algo de lo que llevo hablando desde hace muchísimo, que es el miedo temporal en el mercado. De nuevo nos fijamos en cosas como el índice de miedo y codicia y sigue mostrándonos las mismas señales. Sí, hemos conseguido salir de miedo extremo, pero solo por un punto y seguimos estando muy bajos. A Bitcoin no le haría falta hacer demasiado para volver a mandar esto a miedo extremo, porque como ya he dicho, literalmente solo es una caída de un punto en este índice de miedo y codicia. Y la verdad es que no hay nada que me preocupe demasiado ahora mismo. De hecho, creo que hay demasiado sentimiento negativo en el espacio, o mejor dicho, que no hay suficiente sentimiento positivo. Y para mí esto empieza a tener la pinta de una de esas situaciones en las que el mercado es abrumadoramente bajista, justo en los mínimos. Recuerdo un muy buen ejemplo de esto, del que he estado hablando bastante en YouTube y también en mi círculo de amigos, y es en la libra británica versus el dólar. Hemos visto la libra caer hasta el dólar y 3 céntimos, y parecía que la libra iba a caer por debajo de la marca del dólar, tal y como ya lo había hecho el euro. Y yo decía que hay demasiado sentimiento negativo alrededor de todo esto, así que tenemos que esperar que esto pueda continuar subiendo. Y sé que esto son cosas difíciles de digerir cuando estamos en los mínimos, pero es exactamente lo que sucedió. Y ahora la libra vuelve a estar en una posición bastante buena contra el dólar. Lo cierto es que no tiene mala pinta. Y sé que aún estamos bastante abajo, y solo estamos en el dólar 20, pero incluso hemos superado una zona importante de resistencia. Y pensar que esto no podría sucederle a Bitcoin, no sé, creo que puede que haya demasiado sentimiento negativo, y que hay unas cuantas cosas bastante positivas sucediendo ahora mismo en el mercado, podrían permitir que acabara subiendo de nuevo. De nuevo, a corto plazo no estoy diciendo demasiado, pero sí que estamos mejorando. El hecho de que no estamos siendo rechazados en esta nube de Ichimoku, de que hemos tenido una subida desde esta cuña descendente, el hecho de que estos objetivos especulativos nos colocarían básicamente donde esperaríamos estar, porque quiero decir, si conseguimos llegar hasta aquí, al rango bajo de los 18.000, esto es perfecto. Sería la oportunidad de reagruparse y potencialmente continuar con la subida. Lo único que tenemos que hacer es superar a los 18.500 y entonces estaremos de vuelta en una situación muy saludable para el mercado. Pero el tema es que estamos pasando demasiado tiempo por debajo de ese nivel. Sería una tremenda falsa ruptura si es que al final el mercado acaba recuperándose y volviendo a estos niveles. Honestamente, en estos momentos no parece particularmente probable, pero sigue estando entre las cartas y de hecho creo que sorprendería a mucha gente. Confundiría a muchísima gente y al mercado le encanta hacer esto. La conclusión es que ni subimos ni bajamos en línea recta para siempre, y esto es algo que siempre digo. Nunca me he equivocado con esto porque el mercado siempre tiene retrocesos, ya sean al alza o a la baja, y si no tenemos retrocesos, el rebote acaba siendo aún más fuerte.
Y realmente no hemos tenido demasiados retrocesos por ahora. Hemos tenido un par que no han sido particularmente grandes. Y para mí esto tiene que indicar que el rebote está a punto de volverse un poco más fuerte. Y creo que incluso podemos empezar a ver esto. Si nos fijamos en el RSI, incluso aparece aquí. Si cogemos una gráfica distinta en la que no tengamos ningún dibujo y ahora borramos esto, podemos empezar a ver esto muy bien aquí, de hecho. Solo voy a dibujar dos líneas, una para representar esta caída de aquí y otra para representar la siguiente caída. Y ahora quiero mostraros el grado en el que está cayendo Bitcoin. Es muy fácil verlo a simple vista. La intensidad de la anterior caída es mucho más fuerte que lo que estamos viendo ahora mismo y al mismo tiempo, fijaos en el RSI. El RSI de hecho está tendiendo al alza ahora mismo. Fijaos en esto. Fijaos la pinta que tiene el RSI y luego podemos poner una línea equivalente en el precio de Bitcoin. Y de hecho probablemente debería hacer esto desde aquí más en el soporte que en la resistencia, pero podemos ver bastante claramente que mientras el precio cae, estamos viendo al mercado ganar cierta fuerza relativa. Y esto no tiene por qué ser particularmente alcista. Si lleváis un tiempo viéndome, sabréis que no le doy mucha importancia a lo que diga el RSI, pero aún así sigue confirmando lo mismo de lo que me acabo de dar cuenta en este vídeo, que es que este desplome se ha ralentizado muchísimo. Y que esto se ralentice tanto en una temporalidad tan grande, porque esto es la temporalidad de una semana, por supuesto, no sé. Creo que hay demasiada poca gente que está abierta a la idea de que Bitcoin podría acabar formando algún tipo de... Y no necesariamente tiene que ser algo tan loco como esto, pero más o menos algo con esta pinta. Como ya os he dicho, no tiene por qué ser tanta locura como esto y podría más bien tener esta pinta y llevarnos hasta los $30.000, pero si descartamos esto y actuamos como si no pudiera suceder, creo que podríamos llevarnos ciertas sorpresas. ¿Realmente creéis que algo como esto no puede suceder? Incluso si pensáis que vamos a caer más abajo, porque esto es exactamente eso, esto simplemente tendría mucho sentido. Que Bitcoin tenga un patrón de inverse head and shoulders, que tenga una pequeña subida, la gente empiece a emocionarse, a entrar en posiciones en largo, a comprar Bitcoin de nuevo, y entonces, ¡bam!, nos desplomamos un poco más. Y como os he dicho, asumiendo que cosas peores no alcancen al mercado, porque hemos estado viendo cosas bastante malas, pero nada tan malo como lo de FTX, así que asumiendo que nada peor que eso alcanza el mercado, y asumiendo que el dólar continúe con su caída, lo cual, llegados a este punto yo diría, son dos asunciones bastante seguras, y podría equivocarme, aunque realmente no importa si me equivoco, porque seguiré tradeando a la baja si ese es el caso, pero si esto sucede y el dólar continúa con la caída, quizás hasta los 100 puntos o incluso un poco más abajo, hasta alcanzar alguna de estas zonas esenciales de soporte, no creo que sea muy difícil imaginar que Bitcoin podría formar un pequeño rally llegando a finales del año. Ha sido un año bastante malo para Bitcoin y, como ya he dicho, las cosas no caen en línea recta para siempre. Los rallies de mercado bajista son posibles y suceden muy a menudo y de hecho creo que necesitamos uno desde hace tiempo. Creo que el índice de miedo y codicia también nos lo muestra y que en las temporalidades más pequeñas estamos empezando a ver buenas señales, como ya os he dicho al principio del vídeo. Aunque la verdad es que tendríamos que ver cómo se resuelve esta situación de los domingos. Si queremos que Bitcoin haga algo fantástico y llegue a niveles de precio realmente altos, esto tiene que resolverse. Y es algo en lo que iré fijándome. Hasta entonces, y sin importar lo que suceda de entre medias, hay muchas oportunidades no solo con Bitcoin y el mercado de las altcoins, sino con el S&P 500, el cual es muy fácil de analizar ahora mismo. En los próximos vídeos quiero traeros unas cuantas ideas de las que he estado pensando sobre el S&P 500, y todo esto está disponible para tradear en PrimeXBT. El enlace está en la descripción y al seguir ese enlace y utilizar mi código promocional FORFLACE, os llevaréis cosas geniales como descuentos en las comisiones de trading y un bono de depósito de hasta $7.000. Esto quiere decir que dependiendo de lo que depositéis os llevaréis dinero gratis en vuestra cuenta con el que podéis hacer lo que queráis en la plataforma. Y si hacéis beneficios con ese dinero podéis quedároslo y si lo perdéis, pues ni siquiera era vuestro dinero. Es básicamente dinero de práctica. Y lo mismo podemos ver en BitGet. Nos ofrecen hasta un 10% de nuestro depósito hasta $4.000, así que si depositáis $4.000 o más os llevaréis $400, lo cual sin duda es genial. Y es bastante conseguible para mucha gente. Y aunque sé que mucha gente
obviamente no podrá depositar esta cantidad de dinero, sé que muchos de vosotros sí, y por hacerlo podéis llevaros este dinero gratis. Y obviamente la oferta de Bybit es la más loca de todas, pero también es un poco más difícil de conseguir. Así que sigue mereciendo la pena prestar atención a esto, porque son $30.000 que os podéis llevar totalmente gratis en Bybit. Si combináis todos esos bonos y hacéis unos cuantos trades libres de riesgo, realmente podríais acabar nadando en dinero. Y si no es por esa razón, podéis incluso marcaros un YOLO con este dinero, meterlo en cualquier idea ridícula que se os venga a la cabeza y si hacéis dinero, bien por vosotros, es todo vuestro. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos profundizado bastante, así que dejadme saber qué opináis. No es que sea el vídeo más típico que podéis ver en este canal, pero si os ha gustado, dejádmelo saber en los comentarios. Y si os ha gustado, ya sabéis qué hacer, dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita. Aquí tenéis los pasos para entrar en VIP con ese descuento del 60% y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.